Sábado 6 de junio de 2026. Colombia le declaró la guerra a México y se armó el lío. No es una metáfora, no es un titular exagerado de redes sociales, no es un malentendido diplomático que se va a resolver con una llamada de teléfono. Es una confrontación abierta, deliberada y con nombre propio que esta mañana tiene a toda América Latina con los ojos abiertos y el café frío porque nadie puede dejar de seguirlo. ¿Qué está pasando? Voy a contarte todo. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Quién está detrás? ¿Qué significa para México y por qué? Esto nos afecta a todos mucho más de lo que parece a primera vista. Pero primero necesito que entiendas algo que creo que es fundamental para leer bien este momento. Lo que estás viendo esta mañana no nació hoy. Tiene raíces, tiene contexto, tiene una lógica interna, que cuando la entiendes cambia completamente cómo ves todo lo que vino después. Para cuando termines este video, vas a tener una imagen completa de algo que los noticieros están cubriendo a pedazos. Porque la diferencia entre ver las noticias y entender lo que está pasando es enorme, y hoy esa diferencia importa. Empecemos por el principio real. Colombia y México llevan meses acumulando tensión de una manera que muchos analistas estaban viendo venir, pero que pocos dijeron en voz alta. La relación entre los dos países tiene capas. Hay historia, hay comercio. Hay una frontera ideológica que en los últimos años se fue haciendo cada vez más visible. México, con Claudia Sheinbaum, continuando la línea de transformación que arrancó con López Obrador, y Colombia, con un gobierno de derecha que llegó al poder con un discurso muy claro de distancia frente a los gobiernos progresistas de la región. Eso por sí solo no es suficiente para generar una crisis de esta magnitud. Los países con visiones distintas coexisten todo el tiempo. Lo que convierte una diferencia ideológica en una confrontación abierta es algo más específico, algo más concreto. Y en este caso tiene que ver con decisiones comerciales, con orgullo político y con un cálculo que esta mañana está resultando mucho más costoso de lo que el gobierno colombiano anticipó. En las semanas previas al 6 de junio, México tomó una serie de decisiones comerciales que afectaron de manera directa a productos colombianos. El cierre o la restricción de acceso al mercado mexicano para ciertos bienes que Colombia exporta generó una reacción inmediata en Bogotá. Pero lo que llamó la atención no fue la reacción económica, sino el tono. El gobierno colombiano no respondió con comunicados técnicos ni con negociaciones discretas. Respondió con declaraciones públicas, encendidas y deliberadamente provocadoras. Y esta mañana del sábado 6 de junio, esa escalada llegó a un punto que hace unos meses hubiera parecido impensable. El presidente de Colombia anunció, de manera abierta y sin ningún eufemismo diplomático, una guerra comercial y diplomática contra México. Así, con esas palabras, aumentos de aranceles a productos mexicanos, revisión de tratados comerciales bilaterales y, lo que me parece el elemento más revelador de todo, una campaña internacional activa para aislar al gobierno de Claudia Sheinbaum. La acusación concreta fue que México está, según sus palabras, exportando inestabilidad regional. Detente un segundo en esa frase porque es importante. Exportar inestabilidad regional. Es una acusación muy específica que tiene una función muy concreta en el tablero diplomático. No es solo una crítica política. Es el tipo de lenguaje que se usa cuando estás intentando construir una coalición, cuando estás buscando que otros países se sumen a tu posición, cuando quieres que la comunidad internacional empiece a ver a tu rival, no como un socio incómodo, sino como una amenaza colectiva. El gobierno colombiano no estaba solo mandando un mensaje a México, estaba mandando un mensaje a toda la región. ¿Y México qué hizo? Aquí es donde la historia se pone interesante de verdad. La presidenta Claudia Sheinbaum convocó a una reunión de emergencia en Palacio Nacional en la mañana del sábado. No mañana, no el lunes, no después de consultar con asesores durante una semana. Esa misma mañana. En la mesa estaba Omar Harfuch, el secretario de Seguridad, junto con el gabinete completo. Eso te dice algo sobre cómo México está leyendo esta situación. Cuando convocas al secretario de Seguridad a una reunión de crisis diplomática y comercial, la señal que mandas es que esto ya no está en el terreno exclusivo de los cancilleres y los economistas. Tiene otras dimensiones, tiene otras implicaciones. La declaración de Harfuch fue directa y sin adornos. Colombia ha decidido declararle la guerra a México. Nosotros no buscamos conflicto, pero tampoco nos vamos a dejar pisotear. Si quieren guerra comercial, la tendrán. México está preparado, sin matices, sin la diplomatización habitual que convierte los conflictos en comunicados suaves que nadie recuerda al día siguiente. México decidió responder en el mismo tono en que fue atacado. Eso también es una decisión. Y como toda decisión, tiene consecuencias que vale la pena analizar con cuidado. ¿Qué tan preparado está realmente México para esta confrontación?
Porque Harfuch no lo dijo como un fanfarronada vacía, y los números lo respaldan. El Producto Interno Bruto de México es de aproximadamente 1.790.000 millones de dólares. El de Colombia ronda los 360.000 millones. Estamos hablando de una economía que es casi 5 veces más grande. México es la 15ª economía del mundo. Colombia ocupa alrededor del puesto 40. En términos de intercambio comercial bilateral, México exporta a Colombia alrededor de 2.000 millones de dólares al año en bienes que incluyen autopartes, medicamentos, maquinaria, productos químicos y alimentos procesados. Colombia le exporta a México principalmente petróleo, carbón, flores y café, por un valor que ronda los 1.200 millones de dólares anuales. La balanza favorece a México y eso importa cuando hablamos de quién puede sostener una guerra comercial más tiempo sin que le duela demasiado. Pero los números solos no cuentan toda la historia. Y aquí quiero hacer una pausa porque creo que es el momento de hacerte una pregunta que espero que te quedes pensando mientras seguimos. ¿Crees que Colombia tiene alguna posibilidad real de aislar a México en América Latina? ¿O esto es más ruido que otra cosa? Déjame tu respuesta en los comentarios porque me interesa saber cómo lo están leyendo desde donde están. Sigamos. Porque lo que acaba de pasar tiene un contexto regional que lo hace mucho más complicado de lo que parece si solo miras la foto de hoy. América Latina lleva varios años viviendo una reconfiguración política que no tiene precedentes recientes. Tienes gobiernos de izquierda consolidados en México, en Chile, en Brasil, en Bolivia, en Honduras, en Colombia hasta hace poco. Y tienes una nueva ola conservadora que llegó con mucha fuerza a Argentina con Milei, a Ecuador con Noboa, y que ahora en Colombia intenta posicionarse como el contrapeso regional al bloque progresista. El problema de esa estrategia es que requiere aliados y requiere que tus movimientos tengan coherencia interna. Lo que hizo el gobierno colombiano esta mañana tiene toda la lógica de ese posicionamiento. Alinearse con la narrativa de Trump de aranceles y presión económica. Presentarse como el gobierno que no se deja intimidar por la izquierda regional. Construir una narrativa en la que México es el agresor y Colombia es el que defiende su soberanía. Es un guión que ya vimos en Ecuador con Noboa. El problema, como vimos en Ecuador, es que ese guión tiene costos muy reales para la gente que no tomó ninguna de esas decisiones. Colombia exporta flores a México. Esas flores las cortan trabajadores en la sabana de Bogotá, en Cundinamarca, en Antioquia, antes del amanecer, con temperaturas que bajan de 0 grados centígrados en las madrugadas de la cordillera. Exporta café. Y detrás de cada saco de café hay familias cafeteras en el eje cafetero, en Huila, en Nariño, que llevan generaciones construyendo una reputación de calidad que es su único capital real. Exporta carbón del Cerrejón en La Guajira, donde las condiciones de trabajo ya son suficientemente complicadas como para añadir una guerra comercial encima. Cuando los aranceles suben, es cuando los mercados se cierran, cuando las rutas comerciales se complican, esas familias son las primeras en sentirlo, no el presidente. No los cancilleres, ellos. Y del lado mexicano pasa exactamente lo mismo. México exporta a Colombia autopartes que salen de plantas en Guanajuato, en Nuevo León, en Querétaro. Medicamentos que se producen en laboratorios del Estado de México. Maquinaria agrícola que sale de fábricas en Jalisco. Detrás de cada uno de esos productos hay trabajadores mexicanos cuya estabilidad laboral depende de que los mercados sigan funcionando. Eso también hay que nombrarlo. Aunque incomode a los que prefieren que los conflictos se queden en lo abstracto. Suscríbete si te gusta el video, porque este tipo de análisis que va más allá del titular de hoy es exactamente lo que hacemos aquí cada semana. Ahora quiero hablarte de algo que creo que muy poca gente se está analizando esta mañana, y que para mí es el elemento más revelador de todo este conflicto. La acusación de que México exporta inestabilidad regional no salió de la nada. Hay una narrativa construida sistemática, que algunos gobiernos de derecha en la región llevan meses alimentando y que tiene 3 elementos centrales. Primero, que el gobierno de Sheinbaum es cómplice o al menos tolerante con ciertos grupos que generan inestabilidad en la región. Es una acusación vaga por diseño, porque las acusaciones vagas son más difíciles de refutar que las concretas. Segundo, que México usa su peso económico y diplomático para presionar a gobiernos que no comparten su orientación política. Tercero, que la política exterior mexicana en este periodo ha sido sistemáticamente hostil a los gobiernos conservadores de la región. El problema con esa narrativa es que los hechos no la sostienen de manera limpia. México tiene relaciones comerciales activas con prácticamente todos los países de América Latina independientemente de su color político.
Tiene tratados vigentes con gobiernos de derecha y de izquierda. Su política exterior histórica, desde la doctrina Estrada hasta hoy, ha sido de no intervención y de respeto a la autodeterminación de los pueblos. Eso no significa que México sea perfecto, ni que todas sus decisiones hayan sido correctas. Pero construir la imagen de un México desestabilizador requiere ignorar bastante contexto. Lo que sí es verdad es que México no ha sido pasivo cuando siente que sus intereses o su dignidad están siendo afectados. El caso de Ecuador lo dejó muy claro. Cuando Ecuador entró a la fuerza a la embajada mexicana en Quito en abril de 2024, México rompió relaciones esa misma noche. No esperó, no negoció, no suavizó el mensaje. Y esa postura, esa disposición a responder con rapidez y con firmeza, es exactamente lo que el gobierno de Sheinbaum está repitiendo hoy frente a Colombia. Suscríbete si te gustó el video. Aquí vamos a seguir cubriendo esto en tiempo real, con los datos completos, sin exageraciones y sin minimizar lo que está pasando, porque este tipo de momentos merecen análisis serio, no titulares de pánico. Y si tienes una opinión sobre quién crees que va a salir mejor parado de esta confrontación, o si crees que hay algo que no estoy viendo en este análisis, escríbelo abajo. Me interesa leerlo y me interesa responderlo.